Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata, en el que voy subiendo vídeos que espero te ayuden a gestionar y administrar mejor el tiempo de tus actividades. En el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es una función que he desarrollado que se llama efecto zoom, que podéis implementar en vuestras aplicaciones de macros de Excel, con macros de Excel, para poder ver mejor lo que son las celdas dentro de las hojas que hagáis, ¿no? De las aplicaciones que desarrolléis. Para ello abrimos la hoja, o sea, tengo una hoja ejemplo para mostraros un poco lo que hace y después lo que voy a hacer es explicaros cómo he hecho, cómo he desarrollado las macros y bueno, todas las cosas que podéis cambiar porque yo he programado en función de unas necesidades, pero ya cada uno tendrá que cambiar la programación de cómo desplazarse, cómo hacer los efectos en función de sus necesidades. Bueno, pues aquí lo que quiero mostraros es que yo estoy en una hoja con varios tipos de, un archivo con varias hojas y simplemente pinchando en la macro de efecto zoom, que esto es una simple imagen, que si le doy a asignar macro, vemos que lo que tiene es el efecto zoom celda, ¿vale? Entonces le doy a la macro y lo que me hace es mostrarme el contenido de la celda en la que estoy. Pincho aquí donde pincho me va mostrando, le doy aquí a actualizar y me va mostrando lo que hay. Entonces, dentro, ¿cómo está formada este formulario? Por un lado, aquí arriba lo he programado para que me ponga zoom, nombre del efecto de la aplicación, y luego la hoja en la que estoy. Podéis cambiarlo y podéis poner que sea un nombre constante siempre, lo que queráis. Luego, en esta casilla de aquí va a aparecer el nombre de la celda, por ejemplo aquí la C5, y luego, según donde esté, si estoy en una tabla, en un formulario, pues puedo programar para que aparezcan más datos que me ayuden a identificar lo que yo estoy haciendo. En este caso estoy en la columna C5, en la columna C fila 5, y tengo el registro 4, columna 3. Entonces, como veis, pone columna 3, registro 4 de 5. Si yo esto de columna 3 lo cambio y pongo datos, por ejemplo, y aquí le doy a actualizar, veis que ahora lo que me coge es la columna en la que está de la tabla, ¿vale? Pues entonces luego os explico cómo se puede configurar esto. Simplemente podéis dejar que os diga en qué celda está o otros datos que os puedan resultar interesantes para la información que estéis trabajando. Y como veis aquí dentro, en este cuadro grande, me dice el contenido, ¿vale? Entonces, en función de donde yo esté, le doy a actualizar, me puedo mover y me va diciendo por dónde voy. También puedo desplazarme dentro de la tabla con las flechas. Tengo flechas para desplazarme hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y como veis, además solamente se está desplazando por el rango de celdas activas. Lo que no está activo, las celdas donde no hay nada, no está desplazándose y entonces de esa manera pues también es más cómodo. Luego tengo la opción de poder guardar y cerrar el formulario, guardar, o sea, puedo escribir, si yo me meto aquí, le doy a actualizar y le pongo aquí 3 puntos suspensivos y le doy aquí a guardar. Como veis, aquí se me está guardando los datos, me dice datos guardados. Si vuelvo a darle a guardar, fijaros aquí me sale un mensaje que es no hay cambios en la celda. Y si yo luego quito los 3 puntitos y le doy a guardar, me dice guardando cambios y me los guarda. ¿Vale? Luego puedo cerrar simplemente o dar igual guardar y cerrar. Vamos a probar en distintas tablas, no tenía ni por qué haberlo cerrado, yo tengo esto abierto y me puedo ir moviendo por tablas diferentes. Eso os explicaré ahora cómo hay que configurar el formulario para que eso pueda ser. En esta tabla me meto en la tabla 2, por ejemplo, que tengo también algunas, esta hoja tiene varias tablas y luego tiene aquí algunas fórmulas. Entonces, bueno, si yo le doy a actualizar, me voy moviendo por una sucursal o por otra. Y luego aquí tengo fechas y tengo todo datos. Aquí puedo ver, aquí como veis tengo fechas y puedo ver el número que se le está entendiendo de la fórmula o puedo ver cómo se está mostrando el valor. Entonces, este botón es para ver el contenido de la celda o para ver la fórmula. ¿Vale? Y si nos movemos por otra de las hojas, por ejemplo, por esta de formulario, esa es una hoja que está bloqueada y solamente puedo escribir datos en estas celdas, las demás están todas bloqueadas. Pues como veis, me voy moviendo por cada uno de los datos y me voy moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo y se va desplazando. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente pues puedo ir moviéndome y si necesito cambiar algún dato más y meter aquí el número de teléfono, me faltaba un 0, pues le doy a actualizar. Veis aquí que no está el 0, le doy a guardar y se actualiza. ¿Vale? Entonces, pues es una forma de poder ver estos datos más grandes, ¿no? En este caso, bueno, estamos viendo que todavía son datos pequeños, pero si me meto en esta hoja, por ejemplo, que tengo puesto con
fórmulas y con esta casilla aquí no se ve, pero si nos fijamos tiene más texto, ¿vale? Pues le doy aquí a actualizar, que me enseñe, me meto aquí, le doy a actualizar y que me enseñe lo que hay y aquí ya lo estoy pudiendo ver todo. Es una manera más cómoda de poder trabajar y ver las cosas. Si luego además quiero que me enseñe, si hay alguna fórmula, que me enseñe la fórmula, pinchando aquí, aquí estoy viendo la fórmula que tiene. Si quito la fórmula, pues me enseña el contenido. Vale, entonces esto es muy interesante, sobre todo pues para cuando tengamos celdas con valores muy grandes. Y además, no lo he enseñado, está en la hoja aquí anterior, pero aquí hay una fórmula, hay un texto que es muy grande. Entonces, si ese texto es muy grande, como veis aquí, a mí me cuesta trabajo verlo, tengo que estar agrandando la barra de fórmulas para poder ver el contenido. Bueno, pues con el efecto zoom puedo verlo perfectamente y no tengo ningún problema. E incluso si quiero escribir algo, pues también lo puedo escribir y guardar los cambios. Y por último, sí, también hay que tener, es importante, si yo tengo una celda que está bloqueada y no puedo seleccionar los valores, le doy aquí a actualizar y intento moverme, pero se me cierra. ¿Por qué? Porque esta celda la tengo bloqueada, esta hoja la tengo entera bloqueada, de manera que no puedo seleccionar nada. Si yo le quito el bloqueo y le doy a mostrar, pues me muestra solamente la única hoja en la que hay algo escrito, la única celda en la que hay algo escrito. ¿De acuerdo? Entonces no se mueve para ningún lado porque solo hay una celda escrita. Si aquí ya escribo algo más, pues y me muevo, sí se mueve por las dos. ¿De acuerdo? Porque la he desbloqueado. Pero si la vuelvo a bloquear, y quiero mostrar algo, pues no me deja. Entonces, eso le he metido un bucle para que no hubiera ningún problema. Lo he programado como yo he podido, pero a lo mejor hay una programación más sencilla, pero sí que la he tenido en cuenta por si en algún momento queremos insertar esto en una hoja donde no nos vaya a poder mostrar nada porque está todo bloqueado y no quiero, o sea, tal y como yo lo he configurado, no quiero que las celdas bloqueadas las pueda cambiar o pueda acceder al contenido de ellas, pues también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahora os voy a enseñar la codificación de este formulario. Bueno, si nos vemos al efecto zoom, lo tenemos aquí todo, con los distintos campos y los distintos botones. Y si nos vemos en el código, por un lado, bueno, defino las variables que van a ser comunes a los distintos módulos, las defino fuera de los módulos para no repetirlas. Y luego digo, en primer lugar, cuando se inicialice el formulario, ¿qué es lo que hace? Si la fórmula value es true, fórmula value, ¿qué es? Es esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí. Si esto es verdadero, me enseña la fórmula y si es falso, lo que me va a enseñar es el contenido, ¿no? Entonces, si el fórmula value es verdadero, le digo que de la celda activa me enseñe la fórmula que tiene y si es falso, pues que me enseñe el valor. De esa forma he conseguido el efecto de poder ver el contenido o poder ver la fórmula. Luego, por otro lado, aquí es lo que os decía, el título del formulario podéis poner el que queráis. Yo en principio he puesto Zoom y el nombre de la hoja activa con la que estamos trabajando. Así tú cuando estás en el efecto Zoom, si tienes las hojas activas ocultas, por ejemplo, pues puedes ver bien dónde estás. Pero vamos, esto lo podéis definirlo y cambiar esto de texto y poner lo que queráis. O podéis poner simplemente un nombre que sea siempre el mismo, el nombre de vuestra aplicación o lo que sea. Y luego pues ya llama a lo que es el título de la celda, ¿no? Para ver el contenido. Aquí esta variable j la he definido para que no se me salga de un bucle en caso de que, como hemos visto antes, quiera hacer un efecto zoom en una celda, en una hoja que he bloqueado, para que no se me quede perdido y se me bloquee el archivo Excel. Entonces, una vez que intenta hacer cambios en una hoja que está totalmente protegida, hace un bucle hasta 1000 veces, no os habéis dado cuenta, pero ha hecho hasta 1000 veces un pequeño bucle y el momento que ve que ya han pasado los 1000 veces y que no se puede pasar por ninguna celda, pues se sale. Ahora diré dónde está eso. La siguiente parte del formulario es el asignar título o nombre de la celda, ¿vale? Entonces, esto es lo que os he dicho antes. Cuando nos metemos aquí, estamos en tabla 1, tabla 2, formulario varios, dependiendo de la celda en la que esté, pues las celdas se llaman datos, registro, datos es el nombre de la fila esta y registro el nombre de la columna. Y sin embargo, si en vez de estar aquí me meto en formulario y le doy a actualizar,
me está enseñando el valor que está aquí a la izquierda. Entonces, en función de la hoja en la que esté, pues puedo necesitar que me enseñe cosas diferentes. Pues aquí está configurado de esta manera, o sea, este es el ejemplo que yo pongo, pero ya vosotros ya podréis cambiarlo y ponerlo como queráis. Por defecto, si insertáis este formulario en vuestras aplicaciones, como muy probablemente todo esto, estas hojas no las tengáis, pues lo que va a suceder es que el nombre de la celda va a ser el nombre de la celda quitándoles los símbolos dólar. ¿Vale? Le quitamos los símbolos dólar para que quede mejor y simplemente aparecerá el C1, E1, B5, lo que sea. Entonces, aquí, por ejemplo, sí, pero he querido dejar estos ejemplos por si tenéis algo similar para que os pueda guiar como una idea de cómo podríais hacerlo. Desde luego, si tenéis más ideas y se os ocurre cosas más optimizadas que esta, por supuesto, seguro que algunos sabéis bastante más de programación que yo. Yo lo que tengo son ideas que pues las cuento, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el nombre de la celda está formado por lo que tenga en la columna de esa celda y la primera fila de esa celda y luego ya el nombre de la celda. ¿Vale? Este es un ejemplo. Luego, en el de tabla 2, pues simplemente está puesto, la celda es 1, la fila 1 y el nombre de en la fila 1 el nombre de la columna. Entonces, el de la tabla 2, voy a cerrar aquí ya, la tabla 2 lo que coge siempre es solamente el nombre de esto, de la fila. ¿Vale? Entonces, fecha de ingreso. Si me paso a la siguiente, ID. Bueno, la siguiente en este caso vuelve a ser la primera, la siguiente es vendedor, la siguiente es sucursal, ¿no veis? Y va cambiando según la columna en la que estoy. Me va mostrando solamente la columna. ¿Vale? Entonces este sería el segundo ejemplo. El tercer ejemplo es el del formulario. Si yo tengo un formulario, lo que quiero es que me muestre el valor del texto que hay en la celda a la izquierda de lo que yo quiero que me muestre. Entonces, pues eso es lo que hemos visto antes. Sino que tengo aquí la de formulario. Yo quiero que donde ponga ese valor, que ponga muestra que es el nombre, que eso que es la empresa, que es el apellido, uno, etcétera. Entonces, el nombre de la celda es la fila activa, pero la columna activa menos uno. Esto es como lo configuro yo y repito, lo podéis modificar como queráis, pero he querido dejarlo para daros ideas sobre cómo podéis vosotros mostrar las distintas opciones que tengáis. Y luego por defecto, si no hay nada más, es este de aquí. Que no queréis, que simplemente vosotros ahí queréis que aparezca esto, pues podéis borrar perfectamente todo esto y quedaros simplemente con el celda y ya está, ¿de acuerdo? Y luego ya al texto, mensaje, pues le da el valor que hayamos asignado de todo esto. mtext es este de aquí, ¿vale? El texto de la celda, este de aquí la asigna. Siguiente paso, los rangos de las celdas. Claro, para que no se nos vaya el millón de celdas que tiene, de filas que tiene Excel y todas las columnas, lo que he hecho ha sido limitar que coja que busque cuál es el valor máximo, donde, o sea, la última fila, la última celda, con la última fila y la última columna donde hay un dato y así pues el bucle vaya moviéndose solamente por las celdas que haya en las que tengan algún dato. Entonces, lo primero que hago es decir, bueno, yo en este caso he asignado que la fila mínima y la columna mínima va a ser 1. Aquí vosotros, si sabéis perfectamente que en vuestra aplicación la primera fila y la primera columna van a ser la 5 y la 8, pues vosotros lo definís aquí. Yo lo pongo en 1 por defecto para que no tener problema. Y el siguiente paso es decir, con las celdas especiales, con las fórmulas esas celdas especiales, yo puedo sacar cuál es la última fila y la última columna, ¿vale? Pero esto, buscar la última fila y la última columna en una hoja desprotegida. Entonces, si yo estoy utilizando el efecto zoom en una hoja que esté protegida, no puedo usar esa función. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cuál ha sido el truco? Estas son ideas que os sirven para esto. También esto, por ejemplo, os puede servir para cualquier otra aplicación que hagáis y que tengáis ese problema. Entonces, si yo tengo una celda protegida, no puedo sacar el valor en la última celda y columna con este comando. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Digo, si la hoja está protegida, entonces temporalmente que me la desproteja, a la variable protegida le asigno el valor de 0 y si no estuviera desprotegida, a la variable protegida le asigno el valor de 1. Ahora os diré para qué. Entonces, la he desprotegido, ahora asigno el valor máximo de fila y de columna utilizando las celdas especiales, estas fórmulas, y después, aquí más tarde, si protegida era 0, que me la vuelva a proteger. Si era 1, pues ya estaba como estaba y la deja. Entonces, esto es un truco para poder utilizar las special cells en la última fila y la última columna de una hoja que esté protegida. Luego aquí, si el número de filas mínimo, el número de filas mínimo que hemos definido aquí
En este caso es 1, con lo cual esto no va a suceder, pero si aquí dijera que quiero que empiece por la fila 10 y la columna 10, si el número de filas mínimos es mayor que el número, o sea, yo aquí he definido 10, pero la última celda activa es la 5, no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que me hace? Que el número de filas mínimos es mayor que el número de filas máximo que he definido aquí, o sea, que la última fila en la que hay algo escrito, pues entonces asigna automáticamente el número de fila con mínimo, le asigna este valor. Y así, si yo aquí he puesto 10 y he puesto 10 como número de fila última y sin embargo la última fila, según estos parámetros de aquí, es 5 y 5, pues ese error me lo corrige. ¿Vale? Esto es de acuerdo, esto simplemente para si yo a la hora de programar una hoja se me ha olvidado y no he tenido en cuenta esto, para que me lo corrija. Ahora mismo lo dejo ahí, pero siempre para que se sepa que se puede cambiar, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera ya estoy con esta macro, lo que estoy haciendo es buscar el rango entre los valores que se va a mover a la hora de desplazarse hacia arriba, hacia abajo en la función zoom. Después, el botón de fórmula clic es para activar o desactivar. Este botón fórmula clic es este de aquí, ¿vale? Entonces, para activar o desactivar que se vea la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, si es tan falso que muestre el valor de la celda y si es tan verdadero que muestre el valor de la fórmula. Es lo único que hace ese botón. Luego, en actualiza, lo que hace es pues, reinicializar el formulario. No se nota, pero lo que hace es volver a inicializarlo con el valor de la celda activa. Nada más. Tan sencillo como eso. Y después ya están los botones de arriba para desplazarnos arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, ¿vale? Entonces son todos similares, voy a explicar el primero y luego ya los demás son similares pero cambiando filas mínimos y máximos para que el rango en el que se mueva. Entonces el primero, si yo quiero ir hacia arriba, yo estoy restando, o sea, tengo que restar a la siguiente, o sea, la fila sea la anterior. Entonces le voy a asignar para luego poder utilizar las mismas fórmulas en todo. Digo, el número de suma va a ser -1, o sea, que va a restar, realmente va a restar un valor a la celda, la fila en la que estoy. Entonces, bueno, llama a los rangos de celdas, o sea, busca, dice, mira a ver cuál es la celda mínima y cuál es la máxima para donde se va a mover la macro y luego me dice, activa la fila activa, si la fila activa es igual al número de filas mínimos, entonces el número de fila es igual al número máximo, el número de columna es el número de columna más el número de suma, en este caso es restar, el número de suma era -1, entonces va a restar 1. Luego, si el número de la columna es más pequeño que el número mínimo, entonces me lo iguala, ¿vale? Y la celda, entonces al final va a ser el número de fila y el número de columna que hemos asignado aquí arriba y la selecciona, ¿vale? Entonces, repito, si la fila de celda activa es igual al número mínimo, ¿qué es lo que hace? Si quiero subir y estoy en el número mínimo, lo que hace es, se me va a la última fila activa y a la columna anterior. Entonces se me va desplazando. Si yo estoy aquí y quiero subir, lo que hace eso es bajar. O sea, se me va a la última fila y a la columna última también, en este caso, porque estoy en la primera fila en la columna. Si me vengo aquí a una tabla, por ejemplo, y yo estoy aquí y yo quiero subir, pues se me viene a la siguiente. O sea, si yo estoy aquí arriba y se me viene aquí a la siguiente. ¿Vale? El n igual a 1 sirve para que, por ejemplo, no se me mueva por este rango de aquí. Si yo quiero que se me mueva aquí, pues pongo la primera fila es la 2 y nunca voy a estar en la fila 1. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso lo que hace es, esto es la función para que se me vaya, si la fila anterior, si estoy arriba del todo, para que se me vaya a la última fila de la columna anterior, porque estoy yendo para atrás. ¿De acuerdo? Y luego esto es lo que os he dicho que he metido, el bucle que he metido para si la celda está bloqueada, si la hoja está bloqueada, para que no abortara y no se me quedara bloqueado el archivo que le he dicho, pues que le asigno aquí una variable y le digo que se vaya incrementando de 1 en 1 y si la variable y es mayor que j, que la hemos definido aquí al principio como j igual a 1000, podéis definirlo con más valores o menos dependiendo del tamaño de vuestra hoja. Si es una hoja con muchísimos datos, pues tendréis que poner más valores para que pueda recorrer toda la hoja o podéis ponerlo más pequeño. De todas formas, con 1000 ya para pocos datos va muy rápido. Entonces, aquí ¿para qué he puesto esto? Porque ahora dice, si el valor de la celda activa, yo como lo he definido, si está vacía
Si está oculta es una columna oculta, o sea, el ancho es 0 o la altura es 0, o sea, que es una columna oculta la siguiente, o es una fila oculta que no se mueva ni por las filas ocultas, ni por las columnas ocultas, ni por las celdas que estén vacías. Esto es lo que me hace este condicional. Entonces, si sucede esto, se va a siguiente, o sea, vuelve a empezar y busca cuál es la siguiente celda. Entonces, si yo dentro de una de estas hojas tengo una fila oculta, voy a ocultar aquí, por ejemplo, la datos, ocultar, ¿vale? Me vengo aquí, la siguiente fila se me mueve aquí. Si yo no hubiera puesto esa condición, estaría mostrándome lo que hay en la C2, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que me hace este condicional. Y como va el siguiente, pues aquí se va incrementando otra vez el I+1 y si llega a ir a la J igual a 1000, pues entonces se va. Entonces el valor 1000 es hay que cambiarlo si tenemos una hoja con muchísimos datos, con más de 1000 datos que ese bucle sea necesario aumentarlo. En principio, pues dependerá de la utilidad que se le vaya a dar. Luego, si la hoja en la que estamos está protegida, ¿vale? Si el contenido, o sea, si estamos en esto, por ejemplo, se cumple en la de formulario, esto es una hoja protegida, ¿vale? Donde solamente puedo pinchar en estas celdas que están desprotegidas. Entonces, si yo esto lo desprotejo, revisar, desproteger y me voy para arriba, se me va a querer ir, bueno, ahora es que no lo tenía que haber desprotegido, ¿vale? Porque esta está preparada para que esté protegida, ¿vale? Pero si no veis, se me ha venido a la hoja siguiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues esperaros un segundito. El caso es que está preparada para que esté protegida, ¿vale? Entonces le doy al zoom y funciona si la tengo protegida. ¿Qué hace? Intenta venir a esta, como no puede, pues se me va a la siguiente, ¿vale? Y eso es lo que está haciendo esta parte de aquí. Aquí, ¿vale? Entonces, si la hoja activa, si los contenidos de la hoja activa están protegidos, entonces si la celda activa está protegida, vuelve a siguiente y entonces vuelve a buscar cuál es la siguiente celda en la que posicionarse. ¿De acuerdo? Y luego, una vez ya se posiciona, por fin ya encuentra la celda en la que se tiene que colocar, pues inicializa el formulario. Sé que es un poco lioso, son las cosas que se me han ocurrido a mí, pero ya los botones ya sí es cierto que los podéis configurar, simplemente que vaya al siguiente sin dar ningún condicional, eso ya como cada uno quiera. Estas son las cosas que se me han ocurrido a mí porque son distintas opciones y distintas necesidades que yo he tenido. Según cada uno vaya teniendo necesidades, pues tiene que ir programando y desarrollando lo que le interese. Luego el botón clic abajo, botón clic izquierda y derecha, pues son similares, simplemente pues los valores mínimos y máximos de filas cambian, pues si estamos hacia abajo, el número de suma ahora es 1 positivo y lo único, en vez de ser comparar la celda activa con la fila mínima, la compara con la máxima. Si estamos en la fila máxima, queremos que vaya otra vez a la primera fila y que suba y que vaya, o sea, de abajo hacia arriba y así sucesivamente. Entonces, pues es lo único que hace. El número de filas se me viene, si estoy en la última fila, pues el número de filas se me viene a la primera fila y columna se me va a la siguiente columna y así sucesivamente. Entonces, el resto de la macro es igual que en la otra y para la derecha y para la izquierda lo mismo, pero en vez de con filas, con columnas. Entonces, esas macros son iguales, simplemente cambiando el valor de suma. Si es a la derecha, suma, si es a la izquierda, resta, y si es el mínimo o el máximo, pues asigna la fila y la columna para poner la celda activa. Y ya, bueno, por último, queda el botón clic guardar, hay uno solo para guardar y otro para guardar y cerrar. Entonces el botón clic cerrar asigna al texto de la celda lo que haya dentro de la casilla y reemplaza la celda, o sea, reemplaza lo que tuviéramos en el formulario, lo que tengamos aquí dentro, me lo reemplaza en la celda activa, ¿vale? Al darle al botón guardar. Si no hay ningún cambio, pues dice no hay cambios en la celda. ¿Vale? Si detecta que es exactamente el mismo contenido, no hay ningún cambio. Y si hay algún cambio, pues te dice que hay un cambio en la celda. Si yo pongo María y le doy a guardar, pues me dice, lo cambia y dice que hay un cambio. ¿Vale? Y pues ya asigna el título. Si hay algún error, se dice que te avisa que no se pueden guardar los cambios y hace una espera de un par de segundos para que te dé tiempo de leer el mensaje.
¿Qué problema podemos encontrar? Ahora os voy a enseñar un problema. ¿Qué problema nos podemos encontrar? Por ejemplo, hay una fórmula que he detectado yo, por ejemplo, esta fórmula sí, voy a decirle aquí actualizar y voy a enseñar la fórmula. Si yo aquí quiero guardar, probado, y aquí quiero poner un punto y quiero guardar, no se pueden guardar los cambios. Cuando tengo una fórmula como esta, con el sí delante, no me deja guardarlo. Entonces, ¿qué truco se me ha ocurrido a mí para poder utilizarlo? Si yo estoy haciendo esto y ahora yo quiero cambiar, pero no me quiero meter en la celda porque está muy grande, lo quiero hacer desde aquí, le pongo el apóstrofe como si estuviéramos en vez de una fórmula, o quito el signo igual, lo que queráis, ¿vale? Le quito el signo igual, le doy a guardar, ¿vale? Los guardo, los cambios se han guardado y ya luego me meto aquí en la celda y quito el apóstrofe y pongo el igual. Y entonces ya veis que si actualizo, sí se ha quedado guardado, quito esto y sí se ha quedado guardado el punto. Si otra vez, si quiero quitar el punto y le doy a guardar, como está hay algunas fórmulas, sí, o sea, si empieza por una fórmula de estas no me lo deja guardar, bueno, pues cuando tenga fórmula, no es recomendable, ¿verdad? Pero si tengo que hacerlo desde aquí, pues lo que hago es quito el signo igual, le pongo el apóstrofe delante del signo igual para que lo reconozca como si fuera un texto, le doy a guardar y luego ya me meto aquí en la fórmula, quito el apóstrofe y ya he guardado los datos. Entonces la fórmula puede ser muy larga, la he visto bien aquí en el efecto zoom, la he guardado entera y después pues ya le doy aquí a actualizar y como veis, si me vengo para acá, le doy a actualizar, pues ya se ha actualizado quitando el punto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el único inconveniente que he visto, que no se puede guardar las fórmulas como tal. Pero bueno, le he encontrado también la solución, con lo cual pues también viene bien. También es cierto que las fórmulas desde el efecto zoom no se ven todo lo bien que se ven cuando, si tú esta fórmula la estás viendo, si tú esta fórmula la estás viendo desde aquí, ves los colores y ves o sea, ves que C5 es un color y ves todo lo que tú tienes que ver de un efecto de las fórmulas, ¿no? De los condicionales y todo eso. En el efecto zoom eso no se ve, está todo sin colores. O sea, no ves el paréntesis donde acaba, donde empieza, los distintos colores cuando tienes distintos. Y esto no te lo muestra, pero sí es cierto que si tienes muy claro lo que quieres cambiar y el efecto zoom lo ves mucho más grande, pues te puede ayudar. A mí en algunas ocasiones me ha ayudado, pero eso, teniendo muy claro que no tiene toda la facilidad que tiene Excel de mostrarte los paréntesis, mostrarte los colores de las celdas, si hay algún error y todo eso. ¿De acuerdo? Entonces con esto, bueno, ya voy a cerrar un momentito esto y ya lo único, pues el botón cerrar cierra el formulario y el botón guardar y cerrar le da llama a la macro de guardar y cierra, ¿vale? Bueno, la macro de guardar, si he dicho lo que hace, ¿no? O sea, aquí guardando los cambios, vale, sí hace. Y luego ya por último, pues también el efecto zoom tengo metido el que no se pueda... no me deja ahora. ¿Vale? El que no se pueda cerrar desde este botón, ¿vale? Entonces por eso he puesto este botón para controlar yo cuando están cerrando las distintas aplicaciones. Entonces, la forma esto simplemente es un formulario, la forma de importar esto a cualquier macro que tengas hecha es descargándote el archivo del enlace que os pongo en la descripción del vídeo y simplemente cuando tú quieras haces una macro en la que dices esto de aquí, zoom celda es el nombre que le llama la macro y luego que muestre el formulario. Y ese zoom celda es la macro que tú asignas al botón. Este botón yo me lo he descargado de una página web de iconos gratis, podéis sacarlo de donde queráis o de los botones de desarrollador. ¿Vale? Entonces simplemente si yo cierro este archivo y quiero abrir uno nuevo, le quiero importar el efecto zoom al F11, importar archivos, me meto en efecto zoom, de acuerdo, ya tengo aquí el efecto zoom y ya meto un módulo, insertar un módulo, ¿vale? Y ahora digo zoom prueba, ¿vale? Y ahora hago el que me muestre el formulario, ¿no? El formulario se llama form zoom,
zoom.show. ¿Vale? Entonces si le doy a F5, pues simplemente me tiene si lo he escrito mal, yo tengo un poco de dislexia con el teclado, vale, F5 y me lo enseña, ¿vale? Me muestra el formulario en un libro nuevo que acabo de abrir. Entonces, no es tan sencillo como eso, importarte el formulario y luego ya, sí, las distintas macros que he hecho para los desplazamientos hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda y demás, y lo que os muestre en la tabla, en la barra del nombre, ¿no? Esta barra, lo que os muestra aquí, pues ya vosotros no veis aquí, como no era ninguna de estas hojas, solamente me coge a uno y me intento desplazar y no me deja porque no hay nada escrito. En el momento en que escribo algo y le doy al efecto zoom, pues sí, se me ha quedado aquí, ¿vale? Simplemente está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues con esto yo creo que ya está explicado todo el tema del efecto zoom. Espero que os guste y que la utilicéis, porque yo la verdad que la desarrollé porque la necesitaba utilizar para una aplicación mía y lo que hago es compartirla con todos vosotros. Si tenéis ese problema de que no se ven bien las celdas en las aplicaciones que estáis desarrollando, pues os invito a que utilicéis esta función y que si os gusta y os ha gustado el vídeo, pues que me regaléis un like. Y así además no solo porque yo lo necesite, sino porque de esa manera llega más a más público y llega a más gente esta función. Bueno, un saludo y hasta el próximo vídeo.